Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes allá en el ciberespacio? Para mí, como el mentor existencial, es un honor estar aquí con todos ustedes virtualmente y decirles que esta es una gran oportunidad. La verdad es que en lo personal me siento muy contento por estar aquí, ya lo van a ver, con mi invitado, Pedro Torres, como dice el doctor Pedro Torres, pero vamos a hablar de Pedro, dado que esta es una charla introductoria acerca de un texto que es importante que les dé alguna representación. Me presento, soy Eduardo González Bianchi, psicólogo clínico y poco el gestor con un equipo de lo que es el mentor existencial. Y tal vez decirles algo antes del libro, decirles que esto de la mentoría existencial tiene que ver con un gusto personal muy profundo en relación a los temas que son esenciales para el hombre. Un poco el tema de cómo vivimos en soledad o en compañía, cómo es nuestra experiencia con nosotros, cómo a la vez nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo de la vida que nosotros llevamos en el día a día, o simplemente le echamos la culpa al empedrado, ¿verdad?, a lo que está afuera. También tenemos temas que son muy importantes, que tienen que ver con el sentido de vida, cuál es nuestro propósito, para dónde queremos ir y cómo podemos definir ese propósito. La vida en sí pareciera no tener sentido, pero nosotros se lo estamos dando. Y yo creo que parte de ese sentido tiene que ver con esta presentación. Ya les presentaré a mi amigo Pedro, que está al lado mío. Y por último, lo que tiene que ver con el morir visto desde la perspectiva de cómo renacemos, cómo crecemos. La muerte nos da vida, es nuestra compañera. Y como está siempre presente, vamos avanzando. Bueno, contarles un poco acerca del libro. Quiero decirles que este texto lo escribimos originalmente el año 2015 y lo presentamos en el Congreso Interamericano de Psicodrama y Focusing. Hicimos una imbricación. Él les hablará, Pedro, ya del psicodrama. Yo solamente les menciono que hicimos un mix. Con Pedro tenemos una amistad de más de 20 años, de diferentes grupos que hemos trabajado, que fui invitado y posteriormente fui creciendo y incorporando el elemento que es el focusing. Bueno, presentamos ese texto. El texto tenía características bastante técnicas de cómo el conductor de psicodrama le servía a hacer focusing. El focusing, ¿verdad?, como ya veremos más adelante, es una herramienta que nos sirve para estar conectados. Tal vez el mismo hecho que yo esté con ustedes acá, estoy conectándome desde el punto de vista del focusing. En el fondo significa cómo estoy desde mi respiración, desde mi sensación sentida, y cómo de manera natural, en una suerte de improvisación preparada, aunque parezca un oxímoron, una aparente contradicción, cómo podemos nosotros hacer, lo pensamos con Pedro, esta presentación, ¿verdad?, cómo hacer una presentación que tenga raigambre técnica, pero también vivencial. ¿Cómo le sirve a las personas esto de hacer psicodrama? ¿Cómo le sirve a las personas hacer focusing? Bueno, esta semana recientemente actualizamos en Amazon.com el texto. Podríamos llamarle una nueva edición que permite para nosotros un tremendo placer, y espero que para el público, si bien estaba orientado originalmente a un público técnico, que sea útil. Hoy vamos a hablar de una manera natural, así que quiero presentarles a mi amigo Pedro y un poco contarnos un poco qué significa para ti este trabajo con el texto y estar aquí hoy. Hola, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Bueno, tú me estás preguntando qué significa para mí estar el día de hoy aquí con este grupo a quienes nos estamos dirigiendo. Bueno, es muy importante para mí estar en este momento, puesto que si bien es cierto, la reunión que nos convoca tiene que ver con el lanzamiento de una segunda edición de este libro que hemos escrito en conjunto con Eduardo González, Focusing y Psicodrama, y que fue el primero, digamos, en el tema, me atrevo a decir, de Iberoamérica por lo menos, en donde reunimos estos dos enfoques de estos dos tremendos autores o creadores. Pero la idea es ir un poco más allá, no solamente centrarnos en este texto que estamos presentando, sino que
esto es el anticipo de un segundo texto que estamos preparando y que va destinado específicamente a todas las personas interesadas en su desarrollo personal y en su trabajo grupal y en el trabajo grupal y colectivo, porque nuestra responsabilidad como médicos, como psiquiatras y como terapeutas es nos debemos a las personas en general. Nosotros no podemos seguir escribiendo para un grupo de especialistas en psicología o en psiquiatría o en psicoterapia, sino que tenemos que ir más allá, y eso es una responsabilidad ética que tenemos con nuestros grupos con los que estamos trabajando. Y también incluyendo las modalidades online, las modalidades presenciales y las modalidades híbridas sincrónicas. Pero yendo un poco más allá, a propósito de este siguiente texto, digamos, que estamos pensando, a propósito de la reedición del libro anterior que está en Amazon, Eduardo les va a comentar cómo acceder a Focusing y Psicodrama, volumen 1. Nosotros hemos hecho una reunión de conceptos de Focusing y Psicodrama, pero hoy día en particular yo me atrevería a decir que es muy importante reunirlo con mentoría existencial. Entonces yo le voy a devolver la pregunta a Eduardo. ¿Qué es la mentoría existencial? ¿Y cuál es entonces su relación con el focusing y con el psicodrama? Esa es la pregunta que yo voy a pimponearte, Eduardo. La pregunta, la verdad, es que es apasionante. Yo diría que es muy, muy interesante. Les mencioné antes la importancia que tiene los distintos temas existenciales. La mentoría existencial es una conversación. Cualquier momento nosotros conversamos. Sin embargo, la mentoría es una conversación con intención de reflexionar acerca de qué pasa con tu vida. ¿Qué pasa con tu vida en todos los planos? En el plano amoroso, en el plano laboral, en el plano de tu tiempo libre. Tal vez, si eres capaz o no de establecer los vínculos con tus espacios, tus gustos máximos, tus dones, la parábola de los talentos, ¿verdad?, desarrollados. Entonces, la mentoría existencial tiene que ver con una conversación más que una imposición. Ahora, es interesante para los efectos del texto, ¿por qué hablar del focusing? ¿Qué tiene que ver el focusing? Primero, señalar que generalmente la psicoterapia tiene muchos componentes verbales. Uno supone que a través de un consejo, de una palabra, de una psicoterapia, que son diferentes de los consejos, uno establece un vínculo muchas veces racional y cree que la racionalidad tiene mucho de cabeza, mucho de mente. Lo que hacemos con el focusing es atender, como decía el maestro Eugene Gendlin, la atención crucial al cuerpo. Solamente pequeños retazos de historia. Gendlin estudió con el grupo de Carl Rogers. Carl Rogers, ustedes, si no lo conocen, solamente hablarles de la importancia que tiene la empatía, que a su vez venía de Scheller, pero más que meternos en la historia, lo que hizo Rogers fue reflotar el fenómeno empático y la importancia que tenía la empatía no solamente en la psicoterapia, sino cuánta importancia tenía en las organizaciones, de los padres, de las madres, cómo uno puede mejorar en la relación de pareja siendo empático. Uno de los grandes problemas que visualizamos es que en las parejas falta mucha empatía. Bueno, Gendlin, alemán, que llegó a los 13 años a Estados Unidos, se conjunta con el grupo de Rogers, y en este grupo él plantea, ¿verdad?, el foco de qué manera ciertos pacientes tenían mayor éxito en la terapia. Rogers había estudiado qué cualidades tenían los terapeutas que podían ser útiles para ayudar a los pacientes de mejor manera. Dentro de ellos estaba la empatía. Y lo que hizo Gendlin, que fue lo interesante, es cambió el foco. Él dijo, en realidad, ¿qué personas antes de cualquier terapeuta podían mejorar su vida y podían sanarse con podía predecir qué pasaba? Y él se dio cuenta que había una manera de comunicarse con uno, con la propia experiencia. Y esa experiencia tenía que ver con que tú te conectabas con tus propios sentimientos, con tus propias sensaciones, le llamó sensaciones sentidas. Hay que decir que Rogers y Gendlin creen que el organismo tiene sus propios mecanismos de sanación. Y esos mecanismos de sanación te llevan a una propulsión hacia la mejora. Cuando tú te conectas y dejas de ser tan racional, te conectas entonces con lo que sería el cuerpo, tus sensaciones. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy con ustedes, cierro mis ojos
y digo, ¿en qué estoy? Respiro, escucho música, siento ligera tensión por aquí que tiene que ver con ser claro con lo que estoy diciendo, y entonces al darme cuenta que estoy cada vez fluyendo más, entonces estoy en lo que significa un foco, focalizo en mi cuerpo, no soy solamente la razón, sino que esta razón que hablamos antes del sentido de vida, del sentido de muerte, de lo que implicaba la soledad, lo que implicaba la responsabilidad, no está solamente implicado en un concepto existencial únicamente, sino que está arraigado en el cuerpo, focusing. Y el psicodrama, ¿por qué el psicodrama? Es que de alguna manera, y eso le va a hablar un poco más Pedro, que le voy a hacer una pregunta para que quede bastante claro, el psicodrama porque de alguna manera nosotros actuamos en la vida a través de ciertos roles de padre, madre, hermano, amigo, pareja, etc. Pero de alguna manera, cuando hacemos psicodrama, hacemos un baile entre los distintos roles que ocupamos. Y ese baile se puede hacer tanto desde el punto de vista técnico, como la formación que hace Pedro, y desde el punto de vista terapéutico, en relación a, por ejemplo, jugar el rol de marido, de mujer, diferentes roles que van cambiando, estoy sobresimplificando, pero de alguna manera es la aplicación de herramientas de la dramatización, del teatro, pero que tengan un sentido terapéutico. Entonces, de una manera sencilla, nosotros tenemos la claridad conceptual de la existencia misma. Tenemos la claridad conceptual asociada a la corporalidad. El cuerpo tiene su sabiduría y asociado también a la acción. Entonces tenemos pensamiento, sentimiento y acción. En esa regambre está lo que es el focus en el psicodrama. Por eso lo estamos haciendo, Pedro. Yo quiero preguntarte algo que dada la espontaneidad, que es una de las herramientas del psicodrama, preguntarte, ¿por qué elegiste, si eres psiquiatra, quiero decir que Pedro es muy biologicista, también es un psicoterapeuta, pero me ha llamado la atención esto jamás, y es cierto, no le he preguntado, ¿por qué eligió el camino del psicodrama como una de las corrientes teóricas? Sé que es un estudioso de la conducta humana y de distintos paradigmas y teorías, pero ¿por qué, Pedro, le interesa el psicodrama? Esa es una pregunta que me gustaría que tú respondieras a nuestro auditorio. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, siguiendo un poco tu idea y siguiendo un poco la idea de este libro, este es el libro que nosotros escribimos, el volumen 1, y que está en Amazon, está publicado en su nueva edición, su reedición. Pero siguiendo un poco la pregunta, bueno, ¿por qué psicodrama? ¿Por qué elegí psicodrama? ¿Y por qué psicodrama? Psicodrama yo iría un poco antes del tema de los roles. El psicodrama es acción, es llevar a la acción una idea, un pensamiento, un deseo, una pasión, concretar en el fondo, concretar en la acción algo que tú tienes en tu mente, en tu imaginación o en tu fantasía. Eduardo, por ejemplo, hizo un ejercicio respecto de focusing. Cerró sus ojos, y del momento que Eduardo cierra sus ojos, ya está en acción. No es necesario siquiera que tú ahí en el otro lado de la pantalla levantes tu cuerpo, no es necesario ni siquiera que camines por el espacio del que tú dispones, sino que el momento que tú haces una acción tan sencilla como cerrar los ojos, en ese momento ya estás en la dramatización. Y ahí hay una confusión, porque se confunde dramatización con teatralización, y teatralización no es lo mismo. Teatralización es la exageración de la dramatización, en el buen sentido, por supuesto, puesto que el artista teatral lo que necesita es comunicar una acción hasta el último espectador que está en el lugar más lejos del escenario. Por eso que es importante para el actor teatral que la dramatización tenga además la intención de comunicar y que el gesto o el movimiento que él realiza en el escenario llegue a destino, porque si no llega a destino, como la voz tiene que ser proyectada para el último espectador frente al escenario, entonces no va a ser entendido lo que quiere comunicar el personaje. Dramatización es previo, es acción. Por ejemplo, tú que estás ahí observando en este momento esta conversación,
si tú en este instante cierras tus ojos, estás en acción. Y si mientras cierras tus ojos y estás con los ojos cerrados, que lo puedes hacer en este preciso momento, al mismo tiempo que recorres tu cuerpo y recorres tu respiración, te vas a centrar en tu sentir y te vas a hacer la pregunta que Eduardo se hizo hace un momento atrás: ¿en qué estoy? ¿En qué estoy en este momento? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? Y puedes poner atención a los estímulos que están sucediendo a tu alrededor, y ninguno de esos estímulos va a ser molesto, ninguno de esos estímulos va a ser indeseable, simplemente los vas a escuchar y vas a poner atención sin enjuiciamiento alguno y sin deseo y sin la intención de que suceda algo. Un poco como cuando uno trabaja con constelaciones familiares, se usa mucho la idea de la no intencionalidad. No deseo que suceda algo en particular con esta dramatización que estoy ejecutando en este momento. Solo me voy a centrar en lo que mis sentidos perciben, lo que mi cuerpo percibe mientras mantengo los ojos cerrados. Y cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo estoy sintiendo esta información que me está llegando por vía auditiva y cómo me estoy sintiendo respecto de esta información que me está también llegando por vía vivencial. El momento que tú cierras tus ojos, hay un solo paso para que tú levantes tu cuerpo de la silla y tomes conexión corporal, física, espacial y volumétrica con tu espacio que estás ocupando en ese momento. Y en ese mismo instante estaría comenzando a acontecer el psicodrama online, puesto que si tenemos muchas pantallas vamos a poder interactuar con otras personas que están también en la pantalla, e incluso algunos que están presencialmente, como en nuestro sistema híbrido, y estamos interactuando los que están online y los que estamos presenciales, y estamos formando una realidad novedosa. Entonces, volviendo a la pregunta que me hace Eduardo, ¿cómo es que yo me aboqué precozmente en mi carrera como psiquiatra al psicodrama? Pues yo creo que me defino como una persona de acción. A mí me gusta hacer las cosas y me gusta ejecutar los temas que surjan. Pero puedo decir algo más. Puedo decir algo más acerca de el desarrollo profesional que tuve y el encuentro que tuve hace muchos años con el psicodrama, más de 30, 40 años con el psicodrama. Es que yo nunca he abandonado la psiquiatría y la medicina clásica. Nunca he dejado de ser psiquiatra, nunca he dejado de ser psicofarmacólogo, nunca he dejado de medicar a los pacientes cuando lo necesitan, y nunca he perdido el contacto con la psiquiatría biológica y con la moderna psiquiatría biológica. Asunto que en muchos países escucho yo un poquito con cierta curiosidad, ¿no? Como algunos psiquiatras de otros países dicen: bueno, yo no medico, yo solamente me dedico a hacer psicoterapia con los pacientes. Está bien, es una opción, lo respeto. En mi caso no ha sido así, y la experiencia de reunir ambas disciplinas en un mismo escenario, la psiquiatría biológica y la psiquiatría de la dramatización y la psicodramatización, para mí ha sido un modelo óptimo para trabajar con los pacientes. Entonces, acción como tal en el psicodrama, pero también acción como médico en la medicina, y también acción en la posibilidad de prescribir en forma adecuada una psicofarmacoterapia con los modernos medicamentos que existen para la psiquiatría, también son opciones extraordinarias. Entonces, el común denominador, si tú te fijas, Eduardo, es que yo siento que soy una persona de acción.
¿Por qué poner tanto énfasis al focusing, dado que hablamos con Pedro respecto a lo que hace el psicodrama y la acción, la importancia que tiene la acción, y no dejar de lado la psiquiatría, como decía, biológica, como la acción tenía elementos terapéuticos fundamentales que ayudan al crecimiento. En el caso del focusing, está relacionado con lo que decía al comienzo. Hay mucha experiencia, que valga la redundancia, mucha experiencia que está relacionada con el concepto. Y el focusing en aquel tiempo, hace alrededor de unos más de 25 años, tal vez cuando estaba estudiando en la Escuela de Psicología en la Universidad de Chile, me sorprendió una experiencia que tenía en mi cuerpo y que no me la pude explicar. A veces uno siente de repente cierta angustia, ciertas sensaciones como extrañas, y esa sensación extraña yo no quería que fuera mostrada. Estaba en un grupo, en un taller, estaba cursando el 5º año de psicología, y de repente estábamos con un facilitador que le gustaba, un profesor, Gabriel Reyes. En su momento le gustaba el focusing, y yo estaba ingenuamente ahí, no quería que nadie me viera porque me sentía tenso, estaba muy trancado y no quería que nadie se diera cuenta de qué me estaba sucediendo. Y en algún momento me tocó, si es que creemos en la sincronía, casualmente conectarme con esa experiencia. Y la verdad es que en ese tiempo fue brutal en la medida que tuve, sin querer, una catarsis gigantesca, una catarsis de explicar, ¿verdad?, emociones, sentimientos que yo no quería que ocurrieran y aparecieron ahí en el grupo. Imagínense, todavía tengo 25 años entendiendo esa experiencia. Lo que ocurrió es que hubo una conexión entre el focal, me focalicé y esa experiencia fue significativa. Y la respuesta a eso ha sido súper enriquecedora, por lo tanto una experiencia que fue dolorosa, miramos la connotación positiva. Yo quiero decir algo más que tiene que ver con el focusing, que es lo que algo señaló Pedro, y el conectarse con la acción, el silencio. La verdad es que el silencio puede estar en cualquier lugar, pero como el ruido mental está a cada rato, la gran pregunta, ¿verdad?, cuando me permito decirles cerrar 10 segundos los ojos, se dan cuenta que uno cierra los ojos y la mente navega. ¿Dónde navega la mente? Para todos lados. Entonces todas las personas, al menos la mayoría, dice: yo pienso demasiado, no puedo dejar de pensar. Cuando te enfermas mucho o tienes una crisis ya de angustia tremenda, el pensamiento va por todos lados. Entonces una manera que vemos que el focusing ayuda, y que no es solamente privativo del focusing o del psicodrama, tiene que ver con atender a la respiración. Pero si uno atiende a la respiración, como lo hace la meditación, la atención plena, uno primero está ahí y después pregunta: ¿qué me está pasando? Pregunta muy relacionada con el focusing, y más que una respuesta racional, entonces yo estoy conectado con mi propio silencio, y el silencio de alguna manera en el cuerpo tiene respuestas. Así que junto con estas respuestas que tiene el cuerpo y la claridad, hay mucho que tiene que ver el focusing con lo que es el experiencing como concepto que está en el texto. La verdad que el experiencing usa una palabra, un neologismo en español que se llama experienciar. Y experienciar tiene que ver con cómo te estás conectando con tu cuerpo. ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo te conectas con estas sensaciones sentidas? Entonces tú estás, de alguna manera, decía también Yendrin y los seguidores de Yendrin, que había una manera de conectarse. En la medida que tú estabas más en la cabeza, por ejemplo, siempre el ejemplo de si yo iba con mi padre a ver un partido de fútbol, y entonces en ese partido de fútbol decía: oye, el equipo, vamos a decir, Suiza es que bueno, lo que le gusta al equipo de Suiza son maravillosos, son fantásticos. Eso significa que yo me hacía cargo de una experiencia extraña a mí. Si yo era capaz de decir, en realidad, cuando yo veía los partidos de Suiza, me acercaba mucho a mi padre. Hay una experiencia más cercana, una experiencia más cercana, y distinto cuando yo digo: bueno, en realidad me encantó ir a los partidos de Suiza con mi padre, siento que estoy creciendo, que estoy avanzando, y me gusta mucho esto porque me trae recuerdos de la infancia, pero esos recuerdos de la infancia, en el presente, de ese silencio, te hacen crecer. Tal vez me gustaría saber cómo está el focusing tuyo, querido. Muchas gracias, Eduardo. Yo la primera vez que oí hablar de focusing fue por allá por los años 1997, 98 en La Serena. Yo conocí a Vittorio Guidano. Estuve varias oportunidades en mesas de discusión que se dictaban en la Universidad Francisco de Aguirre, La Serena, donde yo hacía docencia.
Y Vittorio Guidano, fallecido actualmente, un gran terapeuta post-racionalista, constructivista, un hombre extraordinario que escribió libros notables, él me habló del focusing, porque yo le hice una pregunta donde le decía, le comentaba que me parecía que la terapia cognitiva post-racionalista y el constructivismo era muy reflexiva, y sin embargo él me comentó de Gendlin, y yo accedí a un libro que fue el primer libro que tuve de focusing de Gendlin, donde Guidano me decía que lo importante cuando uno trabaja en la psicoterapia era la alternancia entre la experiencia y la reflexión, la experiencia y la reflexión, la experiencia y la reflexión. Y justamente eso es lo que uno encuentra en los libros de Gendlin. Cuando hay una experiencia, él define que hay un asidero en la reflexión, y esa misma reflexión da la posibilidad de una nueva experiencia y de un nuevo asidero, y de esa manera se va construyendo el conocimiento acerca de sí mismo. Y también, como lo escuché a Guidano, de que el paciente o la persona, nosotros mismos somos verdaderos científicos, observadores y autoobservadores de nuestra propia conducta y de nuestro propio sentir y de nuestro propio pensar y de nuestro propio experienciar. De manera que de distintas formas me llegó esta información hace muchos años. Y lo segundo que quería mencionar también es que, a propósito de la acción, que es que Moreno, el creador del psicodrama, fue un hombre de acción, pero de acción absoluta. Y Moreno además trabajaba con pacientes psiquiátricos gravemente perturbados por la psicosis. Moreno instaló en una ex escuela en las cercanías de Nueva York un sanatorio de psicodrama donde él internaba a familias completas con pacientes psiquiátricos gravemente perturbados y los trataba con psicodrama, los trataba con dramatización. Y por supuesto con los métodos biológicos que existían en la época. Estamos hablando de principios o mediados del siglo pasado, en el fondo, donde aún los psicofármacos y la psicofarmacología todavía no aparecía, digamos. La psicofarmacología moderna aparece después de los años 1950. En 1952 aparece la clorpromacina, digamos, y los antidepresivos empiezan a aparecer posteriormente. Estamos hablando de 1920, 1930, donde ya Moreno estaba instalado en Nueva York, por lo tanto usaba las dramatizaciones con familias completas y con pacientes gravemente perturbados psiquiátricos. Pero fue un hombre de acción, y además fue un hombre, podríamos decir, ¿cómo es la palabra exacta? Tuvo coraje. Tuvo el coraje del creador y el coraje del innovador. Tuvo el coraje de no anteponer, pero sí de colocar la dramatización a la par con la conversación, que es tan propia del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es conversación. Las acciones en el psicoanálisis ocurren a nivel mental, pero no a nivel corporal externo. Por lo tanto, Moreno logra el desafío y tiene el coraje que tienen los creadores, que es de desafiar y de adelantarse a los tiempos, como bien pudo haber sucedido con el propio Gendlin, por ejemplo. Entonces, cuando tú me preguntas cómo está mi focusing, es que yo estaba justamente pensando en estos dos autores, digamos. Estaba pensando justamente en Gendlin, y estaba justamente pensando y recordando, y me estaba recordando cómo fue mi sensación cuando tuve el libro de focusing de Gendlin, que me lo entregó, me lo mostró, me lo entregó el propio Vittorio Guidano, y me dijo: lea esto, me dijo. Y ahí va a encontrar la respuesta de lo que usted me está preguntando. Se lo pregunté en una mesa de discusión, para que vean ustedes cómo están las cosas sincronizadas. Y al mismo tiempo, cuando tú me hiciste la pregunta, me estaba recordando la historia de Moreno, que él fue un psiquiatra y un médico que trató a los pacientes psiquiátricos en forma totalmente novedosa,
pero también él desafió los tiempos. Y eso es notable, ¿no? Es notable el trabajo del creador, el innovador, el hombre que se atreve, hasta cierto punto el que va derribando barreras, mitos. Eso es importante, ¿no? El que desafía los tiempos y que por eso también recibe críticas de lo establecido, del establishment, en términos de la psicoterapia. Así que la respuesta es, mi focusing iba por ese lado, era algo que necesitaba decir y comentar, y que quizás hoy día, guardando las proporciones por supuesto, si nos queremos nosotros colocar como personas, como profesionales que queremos desafiar a los tiempos, se dice o se dijo mucho que este siglo era el siglo de los grupos, y en nuestro país, Chile, tenemos una deuda con los grupos, una deuda muy grande con los grupos. Por alguna razón no hemos podido desarrollar la cultura de grupos que tiene Argentina, que tiene España, que tiene Brasil, y hemos a veces caído en un individualismo extremo. En el fondo habrá muchas razones para esas, socioeconómicos, culturales, políticas, etcétera, pero tenemos una deuda grande en nuestro país con los grupos. Y para responder un poco la pregunta, es si es que vamos a ser el siglo de los grupos, por lo menos para Chile. Hoy día nosotros tenemos un grupo latinoamericano que está funcionando, donde Chile es el centro, y tenemos hoy día un grupo que estamos funcionando con integración, con online, híbrido, sincrónico y presencial, y eso está funcionando. Está funcionando en nuestro diplomado que estamos impartiendo todos los años, 2 o 3 veces en el año, y está funcionando maravillosamente, a mi modo de ver. Aquí muchas personas que nos están viendo, lo más probable es que sí digan que nos hemos encontrado con una comunidad, con una población y una comunidad notable desde el punto de vista latinoamericano, en donde nos reunimos personas de Chile, de distintas partes de Chile, y otras personas de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, en forma notable. Entonces quería comentar que mi focusing va por ahí, Eduardo. Yo me quedé, agradezco tu respuesta. Solamente señalar para los efectos prácticos de esta presentación un punto que señalé antes, que tiene que ver con lo que se denomina la empatía, tan central en la vida de todos nosotros. Y aquí hablamos un poco de la empatía experiencial. Eso significa la empatía de la conexión en el aquí y ahora. Ambos, el psicodrama y el focusing, están en el presente. Y la empatía es un arte. El arte es estar con el otro, pero corporalmente sentido. Y eso se experimenta en el día a día, en lo cotidiano. Es como una suerte de limpieza que uno hace cuando se lava los dientes, lo ve algo tan cotidiano. Pero la pregunta es si te levantas en la mañana y eres capaz de mirar cómo está ese revoltijo que tuvieron las noches. Fueron noches tormentosas o noches de relajo. Esa noche tormentosa o de relajo te permite hacer una limpieza en la mañana, cerrando solo tus ojos, focalizando y haciendo que el día mejore al estar conectado. Igual en la noche te vas a cepillar los dientes y también dices, bueno, ¿cómo he estado? ¿Qué es lo que ocurre? Toda esta actividad que es regular no es tan complicado en sí. Lo complicado es ser persistente, y de alguna manera en esa persistencia mejoras claramente lo que es la empatía y la empatía experiencial, donde no solamente te pones en el lugar del otro, sino que eres capaz de sentir al otro casi como de manera telepática, entendiendo que tú lo que haces es una limpieza, y esa limpieza tiene que ver con mejorar la calidad de vida de quien tú eres. Entonces aquí hemos visto en esta presentación la importancia de la acción, la importancia, como dice él anteriormente, antes del rol, la acción. ¿Qué importante es la acción? Y en este caso, la acción, como él decía, cerrando los ojos y está focalizado en qué estoy. Y más que el concepto, ¿verdad? Es decir, ¿en qué está mi cuerpo? Me siento tenso, tengo una parte, uy, me duele la columna, me duele aquí atrás, tengo algo que me aprieta, como dice la persona que
tienen mucha angustia o que tienen alguna necesidad se conectan con eso. Una conexión con eso te permite conectar directamente con las emociones sin temer y sin temor a lo que está aconteciendo. Es tu verdad. Pues Moreno habla de la espontaneidad. Y Gendlin, en uno de los libros escritos por donde hace una compilación Carlos Alemany, hay un capítulo completo sobre la autenticidad. Entonces la pregunta mía ¿es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Espontaneidad y autenticidad se refieren a lo mismo estos hombres? Es una pregunta interesante, profunda, digamos. Yo quiero decir que en el caso de Rogers, él hablaba de la importancia que tenía que un terapeuta fuera auténtico, entendiendo por la autenticidad que tú seas, ojalá, transparente en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que dices. Si eres auténtico, eso tenía mayor acto de potencia en el cambio o en lo que tú provocabas. Te tornabas creíble. De alguna manera se fue desarrollando este concepto de autenticidad también a la congruencia, a lo experiencial que tú tienes. Si tú eres experiencialmente conectado con tus afectos, con tus sentimientos, y de alguna manera podemos generar un nuevo concepto que tal vez va más allá de la charla, que tiene que ver con el ser. ¿Y qué sería el ser? La conexión con tu propia verdad. Si tú estás en tu propia verdad, logras ser una persona auténtica, distinto de alguien que es plástico o alguien que está acartonado. Como yo te puedo decir, bueno, en esta charla, acá entre Focus y el psicodrama, nosotros queremos darles a ustedes, ¿verdad?, esta caricatura de ser más doctorales versus, ¿verdad?, una situación donde te conectas con lo verdadero. Al conectarte con lo verdadero, entonces estás siendo una persona auténtica. Y lo que señalas tú de la espontaneidad efectivamente tiene que ver, me permites la parafrasis, decir lo que es una acción fluida, una acción con el movimiento correcto. ¿Cómo conectar con la espontaneidad de lo que está sucediendo? ¿El movimiento auténtico? El movimiento auténtico, aquel que está conectado, sí, el movimiento, yo soy espontáneo en la medida que, ahora que me doy vuelta, voy a poner un ejemplo. Pedro, el movimiento espontáneo, en esta sobredramatización, ¿verdad?, si yo soy espontáneo, le puedo decir, bueno, Pedro, esto es lo que es, nada más. No sé si me entiendes lo que es esta respuesta que te estoy dando. Yo soy espontáneo en la medida que estoy conectado con lo que es el movimiento, no quiero confundir los conceptos, natural. ¿Y qué es lo natural? Aquello que es tu propia verdad. Tremenda pregunta, Pedro. Espontaneidad, yo creo que espontaneidad y entonces autenticidad. Si tú eres espontáneo y eres verdadero, espontáneo, esa espontaneidad se va a notar. Esa espontaneidad tiene que ver con la verdad. En el caso de la mentoría existencial hablamos de lo que es la voz interior, que en el fondo la voz interior tiene que ver con tu verdad. Decimos que hay muchísimas voces dentro de nosotros, muchas voces. Oye, tengo que hacer esto, tengo que ir hacia adelante, hacia atrás. Entonces, de alguna manera, cuando yo me conecto con lo que es mi verdad en un focusing, yo puedo actuar en la medida de la coherencia espontáneamente. Soy lo que soy en su momento y actúo con una verdad que tiene que ver con la conexión profunda del ser hacia lo que ocurre. Y soy auténtico en la medida que estoy siendo transparente. Algo relacionado con el movimiento auténtico del que hablan los junguianos. Sí. Es una suerte de... El movimiento auténtico tiene relación con lo que es el Tai Chi. La verdad es que el Tai Chi, que viene más bien de corrientes orientales, en el sentido extremo hay una serie de rituales que uno realiza, ¿verdad?, para tratar de conectarse con la energía. Pero en el caso del movimiento auténtico tiene relación más bien con conectarse con lo que está pasando aquí y ahora. O sea, tú te mueves en la medida que hay un sonido, podríamos llamar un sonido del universo o un sonido personal. Ese sonido es el movimiento auténtico en la medida que es espontáneo y está relacionado con lo que sucede. A veces podemos movernos muy trancados, muy bloqueados. Y el movimiento auténtico, que es lo que tú dices, el movimiento auténtico junguiano, que podrías expresar un poco derivación de lo junguiano. Entonces, el movimiento auténtico es, por ejemplo, el caminar con fluidez. El caminar tranquilamente por la vida, el vivir, el trabajar fluidamente, está el concepto de fluidez. El concepto de verdad que tú puedes amar con fluidez. Son todos conceptos que pueden parecer ideales, pero que están absolutamente imbricados en lo que es el movimiento auténtico. Simplemente darle las gracias por esta breve charla. Saben entonces que está en amazon.com y cualquier duda ya sabemos que está el mentor existencial, o la posibilidad que ustedes se suscriban a este canal. www.edraschile.cl. Si tuvieras algo que decirle al público en general, a los que tenemos acá en esta charla,
darles alguna indicación. Decía Krishnamurti que no des consejos ni aunque te los pidan. Este es un consejo, pero yo diría que ¿qué cosas le sugerirías a las personas en términos de promoción de la salud, de cómo poder estar bien? ¿Hay alguna cosa que tú resumirías y le dirías a ellos? Yo les diría algo que está a la vista y que lo estamos viendo en este momento y que está tan a la vista que no lo vemos. Ese es el punto. Y yo les diría que nos acostumbremos y que confiemos en esta manera de comunicarnos a través de las pantallas y de lo online. Funciona, realmente funciona. Y si podemos articular lo online con lo presencial y hacemos un mix, una mixtura entre un dispositivo y una otra forma de comunicación, yo les diría a estas personas y a todo el grupo que está en estos momentos relacionándose con nosotros a través de la pantalla, es que está tan a la vista esta posibilidad nueva de comunicarnos, que de estar tan encima no vemos la tremenda potencialidad que tenemos de comunicarnos, puesto que sobrepasa fronteras, sobrepasa usos horarios, sobrepasa idiomas, países y lenguaje, porque esto es una nueva forma de estar presentes y esto es una nueva corporalidad, colegas y amigos, esto es una nueva corporalidad, esto va a ser un nuevo focusing, esto es una nueva manera de hacer focusing y es un nuevo cuerpo al que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Para finalizar, me permito, ¿verdad?, un pequeño ejercicio de focusing y sentidamente cierro mis ojos, darles las gracias por esta charla que nos han permitido estar ahí presentes, de nuestro texto del 2015 actualizado en Amazon en el 2023, pero esencialmente este contacto humano, como dice Pedro, a través de esta videocámara. Muchas gracias, es nuestro primer live. De muchos. De muchos que van a venir, así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y bye, hasta la próxima. Chao.